Afife cumple con la petición que le hizo Azar y decide marcharse de la ciudad. Antes de poner rumbo a su nueva vida, se despide de su hijo, quien finalmente la llama madre y le exige que no vuelva nunca más. Después, hace lo mismo con su nieto y Ryan. Cuando Azar se entera de que así se marchó y Miran no hizo nada por impedirlo, le cuenta que fue ella quien le pidió a la anciana que no revelara su parentesco con Fusun. Ella cumplió su palabra de llevarme con mi madre para que la perdonaras, pero yo le dije que guardara el secreto un poco más, comenta la chica. Miran entonces sale en su coche de la casa e intercepta a su abuela en el camino. Tras parar el automóvil le pide que regrese a su casa, demuestra que has cambiado. Es la última oportunidad que tienes. Entretanto, Ryan llega al hospital y finalmente los papeles en los que se declara responsable de su muerte si ocurre algún inconveniente a la hora de dar a luz. La ginecóloga trata de convencerla nuevamente de que interrumpa su embarazo, pero la chica está decidida a dar a luz a su hijo. Horas más tarde, Dilsa, que pretende usar a Ryan como medio de vengarse de Afife, rebusca en su cuarto algo que le sirve en sus planes, y se topa con los documentos que firmó. Ahora tiene en sus manos el arma para chantajear a su nuera a su conveniencia. Ha llegado el momento de vengarme de quienes me hicieron daño. Azar se reencontró con Fusun. Cerca de ahí, Yaren le confiesa a su madre que la única razón por la que quiso quedarse a vivir con Fusun fue para estar a su lado y así tener más opciones de destruirla. Encontraré alguna prueba de todas sus maldades. Además, le revela que no siente ningún cariño por el bebé que crece en su vientre, y con gusto le abortaría si no fuera el único motivo por el que sigue viva. Ajena a la conspiración en su contra, Fusun se cita con Firat y le manipula en contra de Miran. Te ve como un segundón, querido. Estas palabras hieren a Firat, que al día siguiente se enfrenta a Miran por el control de la empresa e interna en poner su voluntad. No obstante, la cosa no sale como él esperaba y se queda sin apoyos. Por su parte, Azar se reúne finalmente con Fusun. Esta abraza a su hija entre lágrimas, y le promete que responderá a todas las preguntas. Solo le pide que le dé algo de tiempo. El nombre que te puse fue Gunes. Te quise desde que naciste. Ryan decide seguir adelante con su embarazo. Las consecuencias serán trágicas. Afife cumple la promesa que le hizo a Miran de entregarle su hija a Fusun, pero lo hace a su manera. La anciana le da a Azar una carta que dejó su padre Hassan antes de morir. En ella, el hombre le revela que Fusun es su verdadera progenitora, pero que la abandonó siendo una niña. Lo hizo por su ambición y por poder. Jamás te quiso, rezan las líneas. La doctora, que no puede creer la verdad, se enfrenta a Gisla, a la que siempre consideró como una madre. Tú sabías todo y me mentiste. He vivido en un engaño toda mi vida y ahora ni siquiera sé quién soy, explica desesperada. Entretanto, Azar visita a Afife y le hace una propuesta inesperada. Promete olvidar todo lo malo que le hizo a él y a su familia, incluso llamarla madre si fuera necesario. Pero a cambio, la mujer deberá marcharse de la ciudad muy lejos y no volver a molestarles. Demuéstrame lo que estás dispuesta a hacer por ganarte mi cariño, dicen antes de abandonar el lugar. Azar y Gonul deciden pelear por su amor. Por su parte, Miran lleva a Ryan a conocer la fundación que lleva el nombre de su futuro hijo Umut, que fomentará el estudio entre niñas. Los dos trabajaremos juntos para hacer de este país un sitio mucho mejor para las mujeres, comenta Sadoglu. Cuando Ryan se queda sola en las oficinas de la fundación, recibe la visita de Mahfuz. La joven, por primera vez desde que le conoció, le llama papá. Azar aparece también en ese instante, y la chica aprovecha para hablar con ambos a la vez. Estoy muy contenta de los abuelos que tendrá mi bebé. Será muy afortunado y sé que le querréis mucho. Horas más tarde, Ryan llega a casa y ve a Miran construyendo un columpio en casa para el pequeño Umut. Mientras se balancea en él, la embarazada recuerda finalmente las palabras que su ginecóloga le dijo en la última revisión a la que fue: el bebé no viene bien. Si decides dar a luz, él sobrevivirá, pero tú morirás. La mujer, a pesar de los consejos de la doctora, decide seguir adelante con la gestación. Por su parte, Azat ya sabe que Cian desvió parte de los fondos de la empresa a cuentas personales. Sabiendo que su padre es un ladrón, decide renunciar a la presidencia de la empresa. Acto seguido, se cita con Gonul en una tetera y le abre su corazón. No puedo negar por más tiempo lo que siento por ti, sé que tenemos todo en contra, pero quiero estar contigo. Ella, emocionada, entrelaza sus manos con las de él. Luchemos por nuestro amor, dice. Azar no supo cómo reaccionar tras descubrir por boca de Fusun que Afife es su madre. Nunca podré aceptarte, es mucho el daño que nos has hecho. Yo ya tuve una madre, se llamaba Nafli y es la persona que me enseñó los valores que tengo hoy en día. Nasu tampoco se libró de los ataques del hombre, pues le recriminó que no le confesara la verdad en ningún momento. ¿En qué clase de mentira he vivido? El único apoyo que tuvo fue el de Miran,
quien se subió con en el coche cuando quiso irse del lugar para evitar que cometiera una tontería. Ryan sí conoce el parentesco de Afife y Azar. Tras dejar a su padre de regreso en buen estado, Miran volvió a su casa y fue ahí cuando descubrió que Ryan sí estaba al tanto del parentesco que une a Afife con Azar. Dolido, le recriminó que no se lo hubiera contado antes. Confiaba en ti y dijimos que no nos mentiríamos nunca más. ¿Cómo has podido? Tras esa fuerte discusión, Ryan tuvo una amenaza de aborto y fue trasladada al hospital de urgencia. Por su parte, Yaren, que seguía sumida en su depresión, recibió un misterioso paquete delante de su madre. Dios mío. Es un acuerdo para ahorcarse. Fusun se ha enterado de que tú mataste a su hijo, exclamó Andan. Minutos después, sin que nadie la viera, la joven cogió la soga e intentó quitarse la vida. Entretanto, hubo un peligroso acercamiento entre Gonul y Azat, quienes estuvieron a punto de besarse en el coche. Adiós.